Buen día, qué gusto saludarles. Mi nombre es Walter Kijivich. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema correspondiente a calorimetría. Nos indica el ejercicio que tenemos 500 gramos de sangre y esta está a una temperatura de 30 grados centígrados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice que necesitamos enfriarla hasta 4 grados centígrados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dice que le vamos a agregar hielo de que está en una temperatura de menos 5 grados centígrados y nos piden que por favor determinemos la masa de hielo necesaria para lograr esta temperatura final. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, ya sabemos nosotros que vamos a hacer un análisis en este caso, en función de las temperaturas. Ya sabemos que calor perdido es igual a calor ganado. Calor perdido, la temperatura más alta pierde en este caso energía y se la cede al sistema que está a una temperatura más baja, quien gana energía. Entonces, en función de eso, lo que vamos a hacer es muy rápido y muy sensato. Lo primero que voy a hacer es analizar en este caso la sangre y vamos a colocar acá justamente una línea de calor para poderlo controlar. Primero nos damos cuenta que la sangre va a estar en un estado completamente líquido. Al tener esto, bueno, no nos hacen ninguna referencia de cuál es el C de la sangre, entonces vamos a asumir que es exactamente el mismo del agua, que significa que C es igual a 1 caloría gramo grado centígrado. Por aparte, nos podemos dar cuenta que también nos dan una condición de temperatura. En este caso queremos llegar a una temperatura de 4 grados centígrados y vamos a partir de 30 grados centígrados. Y esa sería la condición de sangre. Ahora analicemos la otra condición. Y la otra condición, ¿de quién vamos a estar hablando? Pues vamos a estar hablando ni más ni menos que del hielito, así como lo vamos a evidenciar acá en este ejercicio. En el caso del hielo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar un momentito este de acá. En el caso del hielo, vamos a colocarlo. Vamos a definir claramente que este hielito que tenemos, pues si se da cuenta, lo primero que vamos a hacer también es una sublínea que nos va a permitir controlar el calor. Y me dice que el hielo va a estar a menos 5 grados centígrados, menos 5 grados centígrados. Y este forzosamente tiene que llegar hasta un valor de 0 grados centígrados. Y de 0, recordemos que aquí está en una etapa sólida y acá va a estar y se va a trasladar a una etapa líquida. En la etapa líquida, bueno, este tiene que llegar a una temperatura que pues sería de 4 grados centígrados. Entonces inmediatamente podemos apreciar de que aquí hay una cantidad de calor 1 provocada por la condición sólida del hielo. Acá nos vamos a dar cuenta que hay una transformación del hielo al agua, por tanto va a existir una cantidad de calor de fusión y en esta última parte nos vamos a dar cuenta, la que estoy señalando, que justamente ahí tenemos también una condición, en este caso de calor, al cual le podemos llamar calor 2, que corresponde a ese hielo que ya se ha transformado en agua. Esa agüita que está a 0 grados centígrados hay que elevarla a 4 grados centígrados. Bueno, ya con eso tenemos las condiciones necesarias para resolver el problema. Vamos a iniciar indicando lo siguiente, que en este caso vamos a hallar el calor que corresponde a la sangre, calor de sangre. Y en este caso vamos a indicar que es masa 1 por C por la temperatura mayor menos la temperatura menor. Inmediatamente puedo entender que voy a encontrar el valor para el calor o la cantidad de calor que se genera en este sistema y me quedaría leyendo el problema. Tenemos simplemente 500 gramos en este caso de sangre, entonces es el dato que vamos a ubicar. Voy a eliminar, o mejor dicho, no voy a utilizar dimensionales para que se vea, bueno, vamos a utilizarlos para que lo vea usted y vea su funcionalidad. 500 gramos multiplicado por el C, que es una caloría, gramo, grado centígrado, y esto lo voy a multiplicar por el cambio de temperatura. La temperatura mayor es 30 grados, el cual le vamos a restar 4. En términos de grados centígrados, puede observar que gramo se elimina con gramo y grado centígrado también hacen ese proceso. Bueno, para ir terminando con esta primera parte, tenemos que, si usted ingresa sus datos a la calculadora, nos vamos a dar cuenta que tenemos 13.000 calorías que corresponden a la cantidad de calor para trasladar la sangre de 30 grados a
enfriarla y tenerla en términos de 4 grados centígrados. Muy bien, ya con esto ahora sí viene y aplicamos, ahora vamos a trabajar la segunda parte que pues corresponde en este caso a la condición de hielo. Para trabajar la condición de hielo, aquí nos podemos dar cuenta que lo primero que vamos a hacer es hallar algo que se denomina cantidad de calor, en este caso del hielo. Y la cantidad de calor va a ser igual a calor 1 más calor de fusión más calor denominado 2. Usted puede observar de que justamente todos esos datos aquí aparecen. Bueno, al tener eso, seguimos trabajando e identificamos quién es ese calor de hielo que me están indicando. Bueno, vamos a dejarlo acá inmediatamente. Masa 1 por C sub 1 por la temperatura mayor menos la temperatura menor, más la masa, en este caso, del cambio de calor que vamos a, mejor dicho, del cambio de fase que vamos a utilizar, que en este caso sería la masa por la constante de fusión, más nuevamente la masa 2 por C sub 2 por temperatura final menos la temperatura inicial, que sería la temperatura mayor menos la temperatura menor. Muy bien, ya con esto seguimos trabajando y nos va a quedar una cantidad de hielo. Vamos a trabajar esta primera parte y en este caso nos va a quedar, bueno, primero entender lo siguiente, que cuando hablamos de una condición de masa, la masa es esta y esta como una misma, es decir, estamos hablando de la misma cantidad de hielo porque nos están hablando de que hay cierta cantidad o masa de hielo y toda esta se transforma de un estado sólido a un estado líquido. Entonces le vamos a llamar simplemente M. Y de ahí lo que vamos a hacer es simplemente multiplicarla. Voy a evitar dimensionales para que sea un poquito más rápido. Masa por 0.5, que corresponde en este caso al valor de C, multiplicado, disculpen acá, multiplicado en este caso por el cambio de temperatura, y me doy cuenta que la mayor temperatura acá en este estado sólido, la temperatura mayor es 0 y la temperatura menor es menos 5. Entonces aquí me va a quedar la condición 0 menos 5. Y ya tendríamos este primer dato, ya sabemos que todo eso nos va a dar calorías, más la masa. Ahora ya estoy en esta función por el LF, que sería en este caso las 80 calorías que hemos definido ya en contextos anteriores, 80 calorías. Y a esto todavía le voy a sumar, ahora voy con esta condición de la masa 2, le voy a tener que sumar esa masa 2 que sigue siendo la misma masa, el cual vamos a multiplicar por, ahora ya estamos en un estado líquido del hielo que se ha transformado en líquido, entonces sería por una caloría, grado centígrado multiplicado por el cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura, usted puede observar que estoy hablando justamente de este rango, sería A4, sería la temperatura mayor, le vamos a restar 0. Inmediatamente dejamos el enunciado 4 menos 0. Al tener esto, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una cantidad de calor que corresponde en este caso al hielo, y sumamos todo, efectuamos todo el procedimiento, sumamos y me queda 86.5 veces la masa. Recuerde que este elemento lo estamos llevando como un factor común de todo el sistema, y bueno, pues puedo sumar por medio de reducción de términos y tendríamos este procedimiento. Para finalizar el ejercicio que nos va a quedar, bueno, perfecto. Nos quedaría entonces que la cantidad, vamos a tener que el calor perdido, vamos a dejar señalarlo acá, calor perdido es igual al calor ganado. Entonces nos va a quedar que el calor perdido sería este de acá, las 13.000 calorías, lo vamos a estar igualando al calor ganado, que sería este de acá de 86.5 veces esta masa. Me doy cuenta que inmediatamente este 86 se está multiplicando, pasa a dividir, entonces me va a quedar que, vamos a hacerlo acá, un poquito, vamos a ajustar, perfecto, me quedaría entonces que 13.000 dividido dentro de 86.5 me da como resultado la masa. Y en este caso la masa equivale a 150.3 y todo lo tenemos en términos de gramos. Y esta sería la resolución para este ejercicio. Gracias.